En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Es en ese prudente donde yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Que Dios los bendiga y los guarde. Gracias por darnos la oportunidad todos de estar en este lugar para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Día de oración, primer día de la semana. Seguramente muchos hermanos ya se están también ahorita ya preparando. Recuerden que tenemos a nuestro hermano invitado de la escuela de la MEP, a nuestro hermano Miguel Guerrero, que viene con su esposa Patricia, para que también podamos extenderle bien la mano, un abrazo, y que sienta también, hermanos, el amor de cada uno de nosotros hacia ellos. Bienvenidos, hermano, y Dios le bendiga, mi hermana Patricia, para estar en este lugar. Sabemos que el hermano nos va a traer la clase y también nos traerá también la predicación. Bien, hermanos, voy a mencionar el rol, y antes de ello, hermanos, acuérdense los celulares, hermanos, en vibrador, para no interrumpir, hermanos, a la hora de estar comenzando la oración, y sobre todo también, hermanos, poner también mucha atención a todo lo que se va a hacer en todo este día, y que sea Dios que nos acompañe en todo este día, para poder salir también grandemente edificados. Nuestro hermano Jaime Salazar es el que va a dirigir los himnos. De hecho, hay que orar por él. Se decía la hermana, ayer estuvo un poquito malo. Bueno, pero aquí está el hermano, ya como dicen por ahí, al pie del cañón, para venir a alabar a Dios. Hermano Jaime va a dirigir los himnos, la oración, nuestro hermano Andrés, un himno, Mario Saucedo, la oración, nuestro hermano Carlos, la clase, nuestro hermano Miguel Guerrero, y himno de la cena, hermano Toniel, dirige la cena, un servidor. Y la oración por el pan, nuestro hermano Willy, y ahorita estaremos mencionando los demás. Nuestro hermano Jaime va a dirigir los himnos, nuestro hermano Andrés va a hacer la oración, un himno, Mario Saucedo, una oración, hermano Carlos, la clase, nuestro hermano Miguel Guerrero, himno de la cena, hermano Toniel, dirige la cena, un servidor, y la oración por el pan, Willy Mesa. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a dar comienzo, vamos a gozarnos en este día, que es el día del Señor. Adelante, hermano Jaime. Buenos días, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios. Número 167 de los himnarios. 167. Los que aman al Señor. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas de amor, que en dulces notas de amor, hacienda su mansión, hacienda su mansión. Pasión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios no anhelen conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. En Sión disfrutaréis la gracia del Señor. Desde hoy ofrece que tendréis, desde hoy ofrece que tendréis del trono en derredor
mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar. Vayamos libres de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Pasión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Amén. Amén. Vamos a cantar el número 16. Número 16. Cerca de aquí, Señor. Y lo tenemos a cantar. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Amén. Vamos a tener la oración. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Padre nuestro, santificado sea el santo y bendito nombre, mi Señor. Una vez más, inclinamos nuestros rostros con reverencia y humildad delante de su presencia, mi Señor, para darle las gracias porque nos ha permitido estar aquí en su casa de oración para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Rogándole que se agrade de todo lo que le ofrecemos. Usted que conoce nuestro ser,
Conoce cómo nos presentamos hoy en su día delante de usted, cómo hacemos las cosas para usted, buscando siempre agradarle, hacer las cosas correctas, hacer las cosas como usted desea y quiere escucharnos a cada uno de sus hijos hoy en su día. Le pedimos perdón si en algo lo hemos ofendido. Le rogamos que nos ayude en nuestra vida cristiana, que cada día sean los mejores cristianos, que no nos defraudemos unos a otros, al contrario, que nos amemos más, así como usted quiere que lo hagamos, valorarnos y hacer las cosas bien delante de sus ojos, que no tengamos de qué avergonzarnos, mi Señor, al estar hoy en este lugar para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Le rogamos que nos escuche, nos ayude en nuestra vida cristiana, hacer las cosas correctas, mi Señor, conforme las tiene usted escritas en su santo libro, y poder así siempre agradarle cada día que pase en nuestra vida cristiana, ser mejores cristianos, que nos amemos, nos respetemos, siempre buscando cómo agradarle, mi Señor, cómo presentarnos delante de su presencia. Le rogamos también por nuestro hermano que nos habrá de exponer su palabra, que le ponga palabras edificables en sus labios, palabras que nos motiven para seguir adelante, para que aumente nuestra fe también, mi Señor, por medio de su palabra. Le rogamos que lo ayude y le dé paciencia también y amor para con nosotros, que vamos a escuchar por medio de sus labios su palabra, y sepamos valorar en verdad ese amor que nos tiene, el cariño que tiene para con sus hijos, y que en verdad sepamos valorar ese amor que usted nos da siempre, día tras día, y así que debemos de serle agradecidos siempre, porque usted mandó a su hijo a sufrir mucho en este mundo para podernos sacar de las tinieblas donde andábamos perdidos. Y gracias por ese amor que nos tiene, la paciencia también que nos tiene. Le rogamos que nos ayude, bendiga a su iglesia en toda la faz de la tierra, bendiga a nuestros hermanos que se esfuerzan también por trabajar en ella, por los planes que haya en esta congregación, mi Señor, para que todo salga de acuerdo a santa y bendita voluntad, mi Señor. Le pedimos por nuestros hermanos que estén enfermos, ya que estén en algún hospital o estén en sus casas. Le pedimos y le suplicamos por ellos, mi Señor, que los ayude, les haga aliviar esa carga que llevan en su cuerpo, esa enfermedad, mi Señor, que padece. Le rogamos que los bendiga a nuestros hermanos para que puedan soportar esa enfermedad que ellos padecen, pero que todo se haga conforme a su santa y bendita voluntad. Le rogamos que nos ayude hoy en este día, que hagamos las cosas correctas, que se agrade, mi Señor. Usted conoce nuestros corazones, conoce los sentimientos de cada uno de nosotros, el amor también que usted tiene para con nosotros. Debemos de valorar siempre todo lo que usted nos da. A veces nos da más de lo que merecemos y siempre lo gozamos, siempre lo tenemos al alcance de nuestras necesidades. Usted sabe de que padecemos y siempre nos da su bendición para poder salir adelante. Le rogamos que nos escuche, mi Señor, y que hoy todo el día es su día en el cual por eso nos congregamos en todas las paz de la tierra para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. También le rogamos que bendiga su iglesia en toda la paz de la tierra, y bendiga a nuestros hermanos que se esfuerzan por trabajar en ella,
y le damos las gracias, mi Señor, por ese cariño que siempre tiene para con sus hijos, para su creación. Le rogamos que nos escuche, mi Señor, hoy en su día, y gracias por ese amor que nos tiene, y que su voluntad siempre reine y se haga en cada uno de sus hijos y en cada hogar de cada uno de nosotros, mi Señor. Y gracias le podemos dar porque todas las cosas que tenemos, que gozamos, usted nos las provee por el amor que nos tiene. Le rogamos que nos escuche y que su voluntad sea la que reine en cada hogar de cada uno de sus hijos. Ya que todas estas cosas se las pedimos y se las rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por él le damos las gracias. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno número 128, El mundo no es mi hogar. Ya lo tenemos, vamos a cantar. La selva ya dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar, vuelvo a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. Porque no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. A ver si me equivoco un poquito porque batallo para ver, aún con lentes veo bien. Dios los bendiga y gracias por acompañarnos en el himno, y vamos a seguir con el rol que se ha puesto por esta mañana. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Nuestro Dios y buen Padre Celestial, nuevamente vamos hasta el trono de tu gracia para darte las gracias, bendito Dios, primeramente por la vida y la salud que nos concedes. Gracias por estos momentos tan maravillosos que tenemos en nuestras vidas. No podemos pedir más de lo que tú nos das, nuestro Dios, porque sabemos que tú conoces nuestras necesidades
También, bendito Dios, te pedimos por todos los hermanos que están enfermos, que tú los ayudes, que tú los bendigas grandemente. De igual manera, Padre eterno, que la medicina que estén tomando le haga bien a su cuerpo. Bendícenos así como estamos, nuestro Padre Celestial, bendice a nuestros jóvenes, bendice a nuestros niños también, eterno Dios. Bendice a todos los que están enfermos, bendice a tu iglesia sobre la faz de la tierra y bendice a los que están al frente de ella. Te damos las gracias, te lo pedimos todo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, para continuar la oración, pasen a su clase los niños, por favor. Y también enseguida también van a pasar los jóvenes, ya está por ahí el hermano. Bien, hermanos, los que nos quedamos aquí, hermanos, vamos a estar preparándonos, ¿sí? Para escuchar la palabra de nuestro Dios. Pero antes de ello, hermanos, después de que nuestro hermano pues, termine con la clase, hermano, que será nuestro hermano Miguel Guerrero, viene con su esposa Patricia. Ellos están estudiando en la escuela de la MED, Sierra Ventana, y ellos vienen de Guanajuato, vienen los hermanos a estudiar, prepararse para estar nuevamente allá, para poder apoyar a los hermanos que están allá en aquella congregación, donde predica el hermano Ismael Franco, así es. Entonces, hermanos, para estar ahí al pendiente, para estar con los hermanos y sobre todo también, sobre todo que sientan ellos el cariño y el calor de cada uno de nosotros. Pero también, hermanos, va a pasar nuestro hermano Miguel y luego también el himno de la cena, nuestro hermano Toniel, dirige la cena un servidor, la oración por el pan, hermano Willy, la oración por el jugo, hermano Ramón, la lectura, nuestro hermano Irán, predicación, nuestro hermano Miguel Guerrero, y el himno, nuestro hermano Ricardo, el himno, gracias. Ricardo, y la oración final, nuestro hermano Luis Rodríguez. Dios les bendiga, hermanos. Hermano, háblenos de la palabra de Dios. Adelante. Gracias, hermano. Gracias a cada uno de ustedes y gracias a nuestro Dios por permitirnos en este momento, en esta mañana, estar delante de su presencia para adorarlo, y que en esta ocasión a un servidor, es la primera vez que vengo a este lugar, hermanos. Mi esposa y yo venimos, como decía el hermano, de la congregación de Balcones de la Presa en la ciudad de León, Guanajuato, y estamos cursando el primer año aquí en la escuela. Bueno, como es una clase, hermanos, podemos participar. Les pido que me apoyen participando. No los conozco, es la primera vez que veo sus rostros. Si Dios lo permite, pues más adelante volvamos a venir, nos pudiéramos conocer, pero sé que aunque viniera varias veces, batallaría para aprenderme los nombres de cada uno de ustedes. Pero como es clase, pues vamos a participar y le vamos a poner cierta dinámica a la clase. Quiero preguntar si alguien sabe lo que significa la palabra o qué es un epitafio. Levante la mano si alguien sabe lo que es un epitafio. ¿Pintura que va en las tumbas? La pintura que va en las tumbas. Casi la escritura, perdón. Muy bien. Epitafio, hermanos, proviene de dos vocablos griegos. Epi, que significa sobre, y tapos, que significa tumba. Entonces la hermana acertó, ¿verdad? Es el texto que viene ahí, o la escritura que viene en una lápida. Ese texto es para honrar al fallecido y normalmente se encuentra escrito en esa lápida. En algún momento el concepto se refería más bien a los versos que se recitaban en un funeral, y muchos de esos epitafios indicaban alguna cualidad o alguna obra sobresaliente de la persona que había fallecido, ¿verdad? Eso es lo que era un epitafio. Muy bien, la Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos habla también respecto a obras o cualidades o cosas sobresalientes de muchos de sus personajes. Si consideramos, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios, porque eso es, ¿verdad? Es la palabra de Dios.
es importante saber qué es lo que piensa Dios de las personas que hicieron en vida. ¿Sí? Es importante. ¿Qué es lo que piensa Dios de esas personas? De lo que ellos hicieron en vida. ¿Y cuál es el epitafio que Él le pone a esos personajes? En esta presentación, hermanos, yo quiero que veamos los epitafios de Dios, o la reseña que Dios le pone a muchos de sus personajes. La dinámica que vamos a seguir aquí, hermanos, es bien sencilla, es como lo que es el esgrima bíblico. ¿Sí? Sí sabemos lo que es el esgrima, ¿verdad? Los jóvenes lo saben muy bien, pero creo que también muchos de nosotros. Yo les voy a mencionar alguna frase que se dijo de un personaje y ustedes, por favor, me van a decir si saben de quién se dijo esa frase. ¿Sí? Ustedes me van a decir de quién se dijo esa frase y si tiene también en mente el pasaje, pues también me lo dice. Y si no, pues yo le voy a apoyar. Vamos a ver esta primera frase, ¿verdad? Muerto aún, habla por su fe. ¿Alguien sabe de quién se dijo esta frase? ¿De Abraham? ¿Seguros? ¿Seguros? Muerto aún, habla por su fe. No es Abraham, hermanos. Abel, muy bien. ¿En dónde se encuentra ese pasaje, hermano? Hebreos, acompáñenme a Hebreos, capítulo 11, rápidamente. Les decía que esto es como un esgrima, ¿verdad? Hebreos, capítulo 11. Ahí en esta carta, hermanos, de Hebreos, encontramos muchas reseñas. Pudiéramos ver ahí muchos epitafios que Dios ha puesto a estas personas. 11, versículo 4, ¿qué dice? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellos. Y muerto aún habla por ellos. Fíjense entonces lo que se dice de Abel. Va a la siguiente reseña, va al siguiente epitafio. Fíjense bien, fue traspuesto para no ver muerte y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿De quién se dice esto? Enoc, muy bien. ¿En dónde encontramos esta reseña? ¿En dónde encontramos este epitafio? Ahí mismo, ¿verdad? Ahí mismo, incluso el siguiente versículo, ¿qué dice? Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Muy bien, fíjese lo que se decía entonces, o lo que se ha dicho de este personaje. Fue traspuesto para no ver muerte y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un epitafio más. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Abraham. ¿Seguro, hermano? ¿Seguro? Fíjese bien. Hizo conforme, muy bien, hermano. Fue Noé, hermanos. ¿Y en dónde encontramos esto? El que sigue en el versículo 7. ¿Qué dice ahí? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien, pero fíjese bien, esa frase, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, no aparece ahí, aparece en Génesis. Acompáñeme y vea Génesis capítulo 6, pero esa frase la encontramos en el Génesis, versículo 22. Alguien, por favor, que tenga ahí la cita, Génesis 6, 22. Y lo hizo así, Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Muy bien, hizo conforme a lo que Dios, a todo lo que Dios le mandó. Hay otra referencia o hay otra reseña que se hace de Noé y dice que él fue un pregonero de justicia. ¿Sabemos lo que es un pregonero, hermanos? Un predicador, ¿verdad? Un predicador de la justicia. ¿En dónde se dice eso? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Acompáñenme y rápidamente leamos la cita. Este es un esgrima, hermanos. Es un esgrima para que ustedes, yo sé que muchos de ustedes conocen la palabra de Dios y esto es para refrescar, ¿verdad? Lo que ya conocemos. ¿Sí lo tiene ahí? Segunda de Pedro 2:5, ¿qué dice? Y si no perdonó algún motivo, sino que guardó a Noé, peregrino de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
pregonero de justicia. Este está bien fácil, el que sigue, hermanos. Este está bien fácil. Dice, y fue llamado amigo de Dios. Abraham. ¿En dónde lo encontramos? ¿En dónde lo encontramos? Porque no todo está en Hebreos, ¿eh? No, no. A ver, ¿alguien? No escuché. Santiago, hermanos. Santiago capítulo 2, versículo 23. Fíjense bien lo que dice ahí la escritura. Alguien que lo tenga, por favor. Cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. ¿Usted ha escuchado personas que dicen, Dios es mi amigo? ¿Sí? A veces nosotros así también decimos, no, es que Dios es mi amigo. A veces, hermanos, es muy arriesgado decir, ¿verdad? Yo soy amigo de Dios, o Dios es mi amigo. Dicen, Dios va conmigo. O Dios va conmigo, ¿verdad? O Dios es mi amigo. Pero sabe, hermanos, que una cosa es lo que yo digo de Dios y otra es la que Dios diga de mí. Mire, hay un pasaje con respecto a esto, se encuentra en el libro del profeta Isaías. Acompáñeme a buscar Isaías, capítulo 41, y fíjese quién es el que dice, ¿sí?, que es amigo de Dios. Fíjese quién es el que dice aquí, capítulo 41 del profeta Isaías, el versículo 8. Alguien, por favor, que lo pueda leer. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Quién dice que es amigo de Abraham? Dios. Dios mismo. Dios es el que dice aquí, ¿verdad? Descendencia de Abraham, mi amigo. Qué honra, hermanos, qué privilegio que Dios diga, tú eres mi amigo. En este caso, Abraham, ¿verdad? Abraham, sí, tuvo este privilegio de que Dios mismo reconociera, Abraham es mi amigo, ¿verdad? Abraham es mi amigo. Muy bien. Esta que les voy a mencionar también es muy fácil. Y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés. ¿En dónde encontramos esto, hermana? Le voy a ayudar. Números, capítulo 12, versículo 3. ¿Cómo dice ahí? Números, capítulo 12, versículo 3. El varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Moisés fue siempre una persona de la que se le pudiera decir que era manso? ¿No? ¿Por qué dice que no, hermano? En su momento perdió su paciencia, su templanza. Ajá, Una mató al egipcio. Dos, se equivocó ahí con lo del agua. Muy bien, muy bien. Más adelante, pero cuando él estaba en Egipto, hermanos, cuando él estaba todavía en la casa del faraón, perteneciendo a esa parte, esa corte de Egipto, él no tenía este carácter, ¿verdad? Él no tenía este carácter porque si hubiera tenido este carácter de mansedumbre, no hubiera dado muerte al egipcio, ¿verdad? Pero aquí se menciona que él, ¿verdad?, fue un varón manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, es decir, que él aprendió la mansedumbre. Es que él ocupaba ese cambio, pero ese cambio, como Dios tiene sus tiempos, sabía en qué momento iba a cambiarle su mentalidad. Fue necesaria la escuela del desierto para él, ¿verdad? En donde lo tuvo por 40 años para que él pudiera tener esa característica, esa cualidad de poder guiar a un pueblo. Más que nada reflexionar, ¿no?, de lo que Dios iba a hacer con él. Muy bien, muy bien. Ahí va otra reseña, otro epitafio. También bien fácil, también ya lo conocemos. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David. ¿En dónde encontramos esas referencias, hermanos? Hay dos referencias de él o de esto en la Biblia. ¿Alguien recuerda una? Muy bien, le voy a ayudar. Hechos 13:22. Hechos 13:22. Y si está apuntando, puede apuntar también el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 14. Pero acompáñeme a leer Hechos en el capítulo 13, versículo 22. ¿Qué dice? Levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí,
varón conforme a mi corazón. ¿Qué más dice al final del verso? Quien hará todo lo que yo quiero. Muy bien, fíjense lo que Dios dijo, porque dice, dio el testimonio de él. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y la otra referencia, bueno, ya no lo vamos a leer, pero se encuentra en el primer libro de Samuel 13:14. Un epitafio más, hermanos, fíjense bien. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿De quién se dijo esto? Muy bien, Job. ¿En dónde lo encontramos? Está bien fácil. 1:1, hermanos, 1:1. Este hombre, dice, era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Uno más. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Los de atrás casi no participan, ¿eh? A ver, los de mero atrás. Dorcas, también llamada Tabita. Muy bien. ¿En dónde encontramos esta reseña? Hechos 9, versículo 36. Ahí se dice, ¿verdad? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Hechos 9:36. ¿Qué dice? Sí, adelante. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras, en ayudar a los pobres. Muy bien. Gracias, hermano. Fíjense lo que se decía de Dorcas. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, o como dice la versión que acaba de leer el hermano, ayudaba a los pobres. Una más, hermanos, una más. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Seguros? Se parece, pero no es Esteban. Otra vez. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hay otro personaje, hay otra persona de la que se dice esto. Bernabé, muy bien. Hechos, capítulo 11. Lea Hechos 11, versículo 24. ¿Qué dice ahí? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada. Muy bien. Se está hablando aquí de Bernabé, hermanos. Se está hablando de Bernabé, no de Esteban. Esteban ya para este tiempo ya había sido muerto, ya había sido sacrificado, hermanos. Muy bien. Si usted se fija, todos los epitafios o todas las reseñas que acabamos de mencionar, ¿qué nos dicen de los personajes? ¿Qué se resalta o qué tienen de peculiar? Son positivas, ¿verdad? Son solamente reseñas positivas. Muy bien. Fíjese bien, para quienes afirman que la Biblia es un libro de invención humana, que es un libro manipulado y hecho al capricho del hombre, vamos a ver ahora que una de las características que tiene este sagrado libro, hermanos, es que cuando habla de sus personajes, no solamente habla de lo bueno, también habla de lo malo. Nosotros, hermanos, cuando vemos alguna autobiografía de algún personaje o algún héroe, ¿qué es lo que vemos en una autobiografía? Lo más relevante, ¿verdad? Se nos da lo más destacado de ese personaje, y más si fue un héroe, ¿verdad? Un héroe patrio, por ejemplo, pues se nos dice lo mejor, pero no se nos dicen las cosas negativas, las cosas malas, las manchas, ¿verdad? O lo negro de esas personas. No, normalmente no se dice, pero la palabra de Dios, hermanos, Dios mismo, ¿sí? No es así. Él no es parcial. Es imparcial en sus juicios, hermanos. Entonces, una de las características que tenemos en la palabra de Dios es que Dios nos va a decir la verdad y nos va a decir las cosas tal cual son, hermanos. Él es imparcial. Y en su santo libro se nos van a describir tanto lo bueno como lo malo de sus personajes, ¿sí? Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de esos malos personajes, ¿sí? Esas referencias o esos epitafios de esos malos personajes. Vamos a ver qué tal andamos también ahí. Ahí van algunos ejemplos. Otra vez, hermanos. Él fue en gran manera abominable.
¿De quién se dijo esto? Que a lo mejor los buenos nos los aprendemos más fácil, pero los malos a lo mejor también como que los desechamos. ¿De quién se dijo? Él fue en gran manera abominable. También es un personaje bíblico. ¿No? Muy bien, fue un rey, les ayudo, fue un rey de Israel, porque no fue ni siquiera de los reyes de Judá. Acuérdese que el pueblo de Dios se dividió, ¿verdad? El reino fue dividido en el reino del sur y el reino del norte. Este rey del que se da esta reseña fue un rey, ¿verdad? Del norte, del reino del norte de Israel, o llamado también Israel. Acab, muy bien. ¿En dónde lo encontramos? Primer libro de Reyes. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 21. Primer libro de Reyes. Alguien que lo tenga ahí, por favor, lo puede leer. Capítulo 21, versículo 25 y 26. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Gracias, hermana. Qué epitafio tan más duro, hermanos. Esto es fuerte. Él fue en gran manera abominable. Uno más, hermanos, y también fue un rey. Y también le voy a dar la referencia de que fue antes de él, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. ¿De quién se dice esto? También fue un rey. Y también fue del norte de Israel. De hecho, fue el primer rey de ese reino dividido. Jeroboam, muy bien. Primer libro de Reyes, vaya nada más unos capítulos hacia atrás, de ahí de donde estábamos, en el capítulo 14, versículo 16. ¿Qué dice ahí? Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Muy bien. Fíjese lo que se dice, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Una reseña más, un epitafio más. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Bien fácil, ¿verdad? Esaú. Muy bien, Esaú. ¿Dónde encontramos esa reseña? Hebreos y también Génesis. Pero vamos a ver primero Hebreos capítulo 12. ¿Qué dice ahí? Hebreos 12. Versículo 16. Quien lo tenga, por favor, rápidamente. Estamos en una esgrima. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Fíjense cómo fue este hombre, hermanos. No le dio importancia a la primogenitura, algo que era en verdad valorado para aquellos de aquel tiempo. Y él, hermanos, dice, llegó en algún momento, dice en el Génesis, allá en el capítulo 25, versículo, vamos a leer esa parte, hermanos, me gustaría que leyéramos algo más acerca de esta reseña. Génesis 25. Alguien que lo pueda leer del versículo 29 al versículo 34. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Saúl del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu progenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, para que pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Menospreció, hermana, menospreció esa gran bendición que tenía el primogénito y lo despreció por un plato de lentejas, por un plato de lentejas. Después, hermanos, anheló que esa bendición volviera para él, pero ya no fue posible. Qué tragedia, qué tragedia. Hermanos, hay otra referencia, ahí les va. Le gustaba tener el primer lugar entre la iglesia. Diótrefes. Muy bien, ¿dónde la encontramos?
Segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, tercera de Juan, versículos 9 y versículo 10. ¿Qué dice ahí? Por favor. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fíjense cómo era este personaje, hermanos, ¿verdad? Le gustaba tener el primer lugar y no permitía que recibieran a los hermanos en la iglesia, y a los que recibían a los hermanos, dice, se los prohibía y los expulsaba de la iglesia. Eso se dice de Diótrefes. Ya casi vamos a terminar con las referencias. Una más. Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Está muy dura también esta referencia. ¿De quién es, hermanos? ¿De quién se dice esto? Los cretenses. Los cretenses. ¿En dónde encontramos esto, hermanos? En Tito. Tito, muy bien. Tito capítulo 1. Vamos a leer ahí lo que dice Tito capítulo 1. Pablo a Tito en los versículos 12 y 13. Alguien que lo tenga, por favor. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Muy bien. ¿Usted sabe, hermana, por qué se dice esto o de quién se dice esto? Obviamente es un gentilicio para referirse a un grupo, cretenses, pero específicamente ¿a quién se estaba refiriendo? A los de la isla de Creta. ¿A la iglesia de Creta? ¿A los de la iglesia de Creta? No, los de la isla de Creta. La isla de Creta. Muy bien. Cuando escribe Pablo, hermanos, sabemos que para ese tiempo todavía los judaizantes iban a las iglesias o entraban a las iglesias tratando de enseñar, hermanos, todavía que la circuncisión y muchas otras prácticas de la ley judía eran necesarias para que pudiera la gente ser salva, supuestamente. El apóstol Pablo le dice a Tito, lo dejó en la isla de Creta precisamente con el propósito de que corrigiera todas las deficiencias que había y de que enseñara a la iglesia a tener cuidado con esas personas que entraban encubiertamente como si fueran miembros de la iglesia para tratar de enseñar falsas doctrinas. Por eso aquí a ellos se les refiere, a estos judaizantes, que dice, tienes que tener cuidado con ellos, ¿sí? Cuidado, porque ellos vienen y traen una falsa enseñanza. Y se da este testimonio de ellos, hablando de los cretenses, ¿verdad? Porque tenían esas prácticas. Glotones, ociosos, ¿sí? Malas bestias. Una referencia más, hermanos. Me ha desamparado amando este mundo. Demas. ¿En dónde lo encontramos? Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. ¿Qué dice ahí? Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, presente a Galacia y Tito además. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Eso se dice de este personaje. Una más, hermanos, y con esta terminamos las referencias o los epitafios. Naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son, ¿quién? Muy bien, Himeneo y Alejandro. Estos dos personajes, hermanos, dice que naufragaron. Eso se dice de ellos, naufragaron en cuanto a la fe. Muy bien. Bueno, pues veo que sí están actualizados, ¿verdad? Sí están, no les costó tanto trabajo recordar todo esto de lo que se ha hablado de estos personajes. Pero aquí hay una conclusión y hay una aplicación para nosotros, hermanos. ¿Qué podemos aprender de lo que hemos refrescado, de lo que hemos leído, de lo que hemos recordado? Mire, en primer lugar, cada uno de nosotros, estando en vida, estamos escribiendo nuestro epitafio. Es más, la pregunta más bien sería, ¿qué se está escribiendo? ¿Qué se está escribiendo de nosotros? No solamente nosotros decir que de nosotros depende qué es lo que se está escribiendo, sino saber, hermanos, que alguien está escribiendo lo que estamos haciendo. Miren lo que dice Apocalipsis.
Apocalipsis en el capítulo 20. Acompáñeme a leer lo que dice ahí. Capítulo 20, versículo 12. Mire lo que dice ahí. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjese que dice aquí que un libro fue abierto, ¿sí? Dice aquí que esos libros, primero está un libro, pero después hay otros libros. ¿Cuál es el libro, el primero que se abre? Es el que nos va a juzgar, hermanos. Es la palabra de Dios la que nos va a juzgar. Pero luego dice que hay otros libros. ¿Cuáles son esos otros libros? Es lo que se escribió de nosotros. Es nuestra vida. Es nuestro testimonio, hermanos. Y de eso se está escribiendo porque dice que esos libros fueron abiertos para ver lo que se había escrito en esos libros. Esos son los epitafios que se están escribiendo de nosotros. Porque, hermanos, acuérdese lo que dice el Eclesiastés. Dice ahí en el Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés 12, 14. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios, hermanos, va a traer toda obra a juicio, juntamente con todo lo que está encubierto, es decir, lo que nosotros creemos que que las personas no saben. Las cosas que a veces están incluso en nuestra mente, pero que Dios sí las sabe. Aún esas que están en nuestra mente, Dios, hermanos, las está escribiendo. Aún los pensamientos más escondidos, Dios los sabe. ¿Y sabe por qué? Porque dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 y 13, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, ¿sí? Los huesos, las coyunturas y los mismos tuétanos. Hasta ahí entra la palabra de Dios. Y dice también el escritor a los Hebreos, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La misma palabra de Dios tiene ese poder, hermanos, para que dice, todo lo que nosotros hacemos, todas esas cosas, dice, están desnudas y abiertas a los ojos de quien vamos a tener que dar cuentas. Entonces, hermanos, ¿qué se está escribiendo de nosotros? Recuerde que Dios no hace acepción de personas. Recuerde que Dios, sí, no va a encubrir la verdad. Y se va a poner en nuestro epitafio las cosas así como tal las hicimos. Aún en este momento, lo que usted y yo estamos pensando, Dios lo registra. Dios lo está registrando. Por eso dice la escritura, que le he comentado a los hermanos, dice la escritura que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Sí. Como no tiene de qué avergonzarse. Que no tiene. El día, pues, digo, vayamos a salir avergonzados, ¿verdad? Porque todo se está escribiendo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que es el momento cuando uno empieza a reflexionar y a hacer las cosas que Dios le agradan, para no salir avergonzados en el día. Muy bien. Hermanos, al final, ¿sabe qué? Solo va a haber dos epitafios posibles para nosotros. Solo hay dos, no hay muchos. Solo hay dos. Acompáñenme a leer lo que dice Mateo y aquí vamos a terminar, hermanos. Mateo en el capítulo 25. Fíjese lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios. Capítulo 25, versículo 34. Dice ahí, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este va a ser uno de los posibles. Venid benditos de mi Padre. ¿A quienes les dirá venid benditos de mi Padre? Sigue diciendo el versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El Señor dice que les responderá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Quiere, hermano, hermana? ¿Queremos que el Señor nos ponga este epitafio? Es lo que tenemos que hacer. Y entonces dirá el Señor: venid, benditos de mi Padre. Pero el otro epitafio, hermanos, el otro posible, es lo que dice el versículo 41. Ese también es posible. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo queremos, hermanos, que nos describa el Señor en aquel tiempo? ¿Queremos ser benditos o queremos ser malditos? Está en nuestras manos el que, hermanos, esté escribiendo un buen epitafio para nosotros. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que quiera comentar? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Ya, sí, el hermano Toniel, pero no lo veo por ahí. Bien, hermano, vamos a continuar. Gracias al hermano que nos trajo la clase. Vamos entonces nosotros a comenzar a seguir, perdón. Ay, se me escapó el número 30, vamos. Número 30. Para prepararnos para la cena del Señor, hermanos. Ya venimos, cual hermanos, a la cena del Señor. Congreguemos los cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que por nos sufrió el Señor. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 53 para prepararnos para la cena
del Señor. Pasaje que siempre se ha leído acerca, hermanos, de la profecía que hace Isaías y la cual después la vemos cumplida en el Nuevo Testamento. Y se nos dice, hermanos, acerca de lo que el Señor Jesucristo iba a padecer por toda la humanidad. Nos hace ver aquí el profeta Isaías la manera en que él fue castigado. Y dice la Escritura, hermanos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue cortado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ahí está, hermanos, la descripción que nos hace ver el profeta Isaías, hermanos, donde vemos después ya todo esto cumplido, cuando viene el Señor Jesucristo, y sobre todo también cuando está en su ministerio, es aprendido y fue, hermanos, realmente fue torturado, también fue escarnecido, fue azotado, fue golpeado, fue bofeteado, fue escupido. Bueno, hicieron con él lo que las personas quisieron hacer con él. Mas, sin embargo, era algo que se tenía que cumplir. La palabra de Dios tiene un propósito en ese cumplimiento, que el Señor vino a dar la vida por nosotros, y nosotros en agradecimiento, hermanos, cada primer de la semana, la iglesia del Señor se reúne para hacer memoria también de ese gran sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos enseña la manera en que nosotros participamos del pan y también del jugo de uva. Acuérdense que cuando llevamos el pan a nuestros labios, nuestra boca, hacemos memoria de ese cuerpo maltratado, crucificado allá en aquella cruz del Calvario. Cuando llevamos también el jugo de uva a nuestros labios, estamos haciendo memoria de aquella sangre preciosa que el Señor derramó por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues,
todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a estar en reverencia y sobre todo vamos a hacer oración por el pan. Adelante, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios eterno, le dirigimos a usted humildemente en esta oración para que usted bendiga este pan sin levadura, en el cual estamos haciendo memoria de todo el cuerpo maltratado de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en esa dura cruz para el perdón de nuestros pecados. Bendiga a cada uno de sus hijos que vamos a participar en este momento y gracias porque nos permite participar en este mandamiento, ya que todos se lo suplicamos y se lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano, que hacer oración por el jugo de uva. Adelante, hermano. Oremos. Nuevamente, Padre, vamos a usted a través de la oración para pedirle que bendiga este jugo de uva, el cual nos ayuda a recordar la sangre derramada por su Hijo Jesucristo en aquella cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que bendigas a todos tus hijos que vas a participar de él, pues te lo pedimos y te lo rogamos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Bien, hermanos, gracias por su reverencia. Vamos a continuar todavía con el siguiente mandamiento, que es el de la ofrenda. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 en adelante. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándole para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Recuerden, hermanos, que la ofrenda nos ayuda para que podamos suplir las necesidades de algunos hermanos, pero también nos ayuda para que su palabra se siga predicando y también nos ayuda también para hacer algunas cosas en la congregación. Y también, hermanos, es importante darle a Dios algo de lo mucho que Él nos ha dado durante todo este tiempo. Vamos a hacer la oración. Nuestro Padre Dios, que moras en los cielos, nuevamente nos dirigimos a usted con esta oración para pedirle, Padre Eterno, de la manera más humilde, que sea usted quien bendiga la ofrenda que se va a levantar en estos momentos, que bendiga la fuente donde proviene, Padre, que bendiga los hogares aquí representados y también, Padre, que bendiga, Eterno, cada una de las labores donde nuestros hermanos están trabajando, nuestro Dios. Te rogamos también, Padre Eterno, que esta ofrenda nos ayude para poder suplir las necesidades de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Rogamos también para que esta ofrenda también nos ayude para podernos preparar para llevar tu mensaje donde quiera que andemos. Nuestro Padre, bendice también a los hermanos que se encargan de administrarlo, Padre Eterno. Bendícenos en esta hora, bendice la ofrenda, pues te lo pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. Amén. Número 200, hermano. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las
tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Bien, hermanos, va a pasar nuestro hermano Irán a traer la lectura. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 9 al versículo 11. Hechos 1, 9 al 11. Dice así: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Palabra de Dios. Bien, hermanos, vamos a estar atentos. Nuestro hermano Miguel Guerrero va a ser quien va a traer también la predicación en esta hora. Vamos a poner toda la atención debida, como lo hicimos también en la clase, para que, hermanos, podamos salir grandemente edificados y sobre todo también poner en práctica lo que aprendemos en todo este tiempo. Adelante, hermano. Gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permita en esta hora poder honrarlo, glorificarlo, llevando a cabo los mandamientos, y que en esta hora podamos meditar en su santa y divina palabra. Gracias también al hermano que nos dio la lectura, en donde vamos a basar la meditación en esta hora. 40 días después, hermanos, de que el Señor resucitó de entre los muertos, su misión aquí en la tierra se había cumplido. Había llegado la hora de ir al cielo, de regresar al lugar de donde Él había venido, a estar al lado del Padre Celestial. La ascensión, hermanos, del Señor Jesús fue algo que Él había anunciado con anticipación a sus apóstoles. En algún momento allá se describe o se escribe en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, cuando el Señor les decía que tendría que ir a la casa de su Padre. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso ya se los había dicho con anticipación. Pero cuando llegó ese momento, los discípulos, hermanos, en esta ocasión de la lectura, cuando nuestro hermano acaba de leer ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, acompáñeme nuevamente a leer ahí del versículo 9 en adelante. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Fíjese lo que está aconteciendo en este momento. Los apóstoles están viendo al Señor que está siendo elevado al cielo y tienen su mirada puesta en el cielo. Estaban en ese momento perplejos. ¿Sabe por qué? Porque ellos, hermanos, habían visto al Señor aparecer con ellos y de repente desaparecer, y lo volvían a encontrar, se volvían a encontrar con Él. Quizás en este momento eso estaba en la mente de los apóstoles. ¿Qué pasará con Él?
Pero en ese momento, cuando estaban ellos con los ojos puestos en el cielo, dice la Escritura que dos varones con vestiduras blancas, sin duda estos eran ángeles mensajeros de Dios, se pusieron al lado de ellos y les dan este anuncio. Dice ahí, hermanos, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De este anuncio, hermanos, que se les dio a los apóstoles, quiero que analicemos dos frases de las cuales meditaremos en el tema: desafío y consuelo por un retorno anunciado. Este va a ser nuestro tema. Desafío y consuelo por un retorno anunciado. ¿En dónde encontramos el desafío? ¿En dónde encontramos el consuelo en este anuncio? En primer lugar, hermanos, el desafío se encuentra en esta frase que dan los varones a los apóstoles cuando se les dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Ha sido tomado de vosotros y está ahora en el cielo. Los apóstoles, hermanos, habían estado con el Divino Maestro por lo menos un periodo aproximado de 3 años. Los últimos 3 años de la vida de estos hombres la habían pasado al lado del Maestro. El Señor mismo los había seleccionado. Mire, acompáñeme a lo que dice Marcos. Leamos lo que dice Marcos, ahí en el capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice ahí: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que le entregó, y vinieron a casa. Fíjese cómo el Señor mismo había seleccionado a este grupo, 12 que estaban en esa lista y que están en esa lista, hermanos. Pero a partir de aquí, ellos estuvieron muy ligados a Él. Fueron enseñados por Él. Dice que en esta ocasión los había seleccionado, hermanos, para enviarlos a predicar. Pero, hermanos, en este tiempo que estuvieron con Él, en muchas ocasiones, el Señor, hermanos, estuvo al pendiente de las necesidades de ellos. En algunas ocasiones los salvó de circunstancias difíciles y peligrosas. ¿Quién no recuerda o quién no ha leído cuando el Señor, hermanos, dice que estando en la barca con ellos, se durmió, estaba cansado el Maestro? Y los apóstoles estaban ahí, hermanos, en esa barca, y de repente dice que una tempestad empezó a azotar la barca de tal modo que se hundía. Y ellos van y lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿qué no tienes pendiente que perecemos? El Señor en aquella ocasión dice que calmó la tempestad, hermanos, y aquel grupo de hombres se quedaron asombrados y pasmados, hermanos, de ver que aún el mismo mar, aún, hermanos, el mismo viento y la tempestad obedecían al Señor. El Señor, hermanos, les salvó de situaciones difíciles. En algunas otras ocasiones sufrieron el hostigamiento de los fariseos, de los líderes del pueblo de Israel, hermanos, de los líderes judíos, porque así como asediaban al Maestro, también asediaban a los apóstoles. Y en muchas ocasiones el Divino Maestro llegó a salvarlos, hermanos, de ese hostigamiento, porque también eran hostigados por parte de los líderes judíos. Pero también, hermanos, los llegó a desafiar. Los llegó a desafiar con grandes retos, como en la alimentación de aquellos 5,000, hermanos. Ahí también los llegó a desafiar. Si me acompaña a leer lo que dice Mateo allá en el capítulo 14, versículo 14,
Dice ahí, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Fíjense cómo los desafiaba. Y todo esto, hermanos, era como un curso intensivo. Pudiéramos decir que fueron 3 años de un curso intensivo porque les esperaba una gran comisión. Les esperaba una gran empresa, hermanos. Pero volviendo al tema, hermanos, en este momento Jesús se había ido. Los apóstoles estaban ahí mirando cómo él era elevado y en ese momento quizás estaban ellos pensando cuándo lo volverían a ver. Pero debemos de recordar que el Señor, hermano, se había ido y ya no iba a volver a aparecer. Algo estaba en la mente de ellos, porque ¿sabe qué? En los últimos 40 días, después de que Él había resucitado, había aparecido varias veces. Debemos de recordar cómo después de que el Señor resucitó, ¿sí? Los apóstoles y otras personas lo habían visto partir misteriosamente y luego nuevamente se presentaba ante ellos. Así pasaron esos últimos 40 días. Es más, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 4 al 7, nos dice cómo fue este periodo de 40 días, en donde se presentó a muchas de las personas, ¿sí? A las cuales se les dio ese testimonio. Dice ahí, hermanos, el apóstol Pablo dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Es en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, donde dice esto. Conforme a las escrituras, dice, y que apareció, fíjese bien, a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y después apareció a Jacobo, y después otra vez a los apóstoles. Quizás, hermanos, esta idea estaba en los apóstoles, pensar que lo iban a volver a ver, pero ¿sabe qué? El Señor ya estaba en el cielo. El Señor ya estaba en el cielo y eso es lo que les dijeron los ángeles. Les dijeron, ese varón ha sido tomado de vosotros, de estar aquí con ustedes, él ya está en el cielo. A él ya no lo van a volver a ver. Ahora, hermanos, los apóstoles tenían un desafío. ¿Cuál desafío, hermanos? Porque estamos hablando aquí de que hay un mensaje de desafío. Pues el desafío está precisamente en esto, en que se les está diciendo, ustedes están solos en este momento. El Señor ya se ha ido y ahora la obra iba a depender de ellos. ¿Cuál obra, hermanos? ¿Cuál es la obra? Mateo 28, 19 al 20 nos dice, ¿sí? Id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La obra era enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado. Esa era la misión, hermanos. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Ese era el gran reto a superar. Marcos en su evangelio, hermanos, nos dice que ellos aceptaron este desafío. Porque dice al final del evangelio, según Marcos, que ellos inmediatamente, después de que se les comisiona y después de que ellos recibieron, hermanos, la promesa que se les hizo, ellos salieron a predicar. Ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, dice ahí, con las señales que le seguían. Entonces el desafío, hermanos, lo aceptaron. Aquí, hermanos, surge una pregunta y una aplicación práctica para nosotros. ¿Ese desafío fue solamente para los apóstoles? No. No, hermanos. La respuesta nos las da el mismo relato. El mismo relato del libro de los Hechos nos dice cómo ellos empezaron a predicar. Nos dice cómo ellos empezaron a hablar del evangelio. Nos dice también, hermanos, cómo incluso empezó a haber la oposición, comenzando con amenazas, porque fueron amenazados los apóstoles.
Se les amenazó, los principales les dijeron, cuando ya empezaron a ver que el evangelio se predicaba y que la gente se bautizaba, que la gente respondía a ese mensaje, entonces tuvieron que amenazar a los apóstoles para que no siguieran predicando, pero ellos, hermanos, no siguieron ese consejo. Dijeron, ellos es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos que después la iglesia empezó a ser perseguida y tuvieron que salir de Jerusalén a causa del martirio de Esteban. ¿Y qué es lo que hacía la iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que hacían los cristianos? Mire lo que dice el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 8, los primeros versículos. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En cuál muerte? En la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero fíjese lo que dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El desafío también, hermanos, lo tomaron los primeros cristianos, nuestros primeros hermanos, no solamente los apóstoles. La iglesia misma, hermanos, habían tomado este desafío y ellos estaban haciendo lo que Dios les había ordenado, lo que Cristo les había ordenado. Entonces vemos que el desafío no solamente lo tomaron ellos, hermanos, no solamente fueron los apóstoles, no solamente fue la iglesia en Jerusalén, también, hermanos, los que fueron esparcidos. Pero ¿sabe qué? Esto no paró allí. Porque también la iglesia, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, tiene este desafío. Dice Pablo cuando escribe a los Efesios, acompáñeme por favor a leer lo que dice Efesios en el capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Dice ahí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios, dice, sea ahora dada a conocer. ¿Cómo va a ser dada a conocer esa multiforme sabiduría de Dios? Dice, por medio de la iglesia. Ese desafío, hermanos, es para nosotros. Ese desafío es para usted y es para mí. Porque mire, cuando leemos la carta que escribió el apóstol Pedro, en la primera carta, allí en el capítulo 2, versículo 9. Es un texto que quizás lo hemos memorizado y sabemos porque nos gusta. Como dice aquí, dice ahí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué privilegio, hermano. Cuando leemos esto, nos gozamos. Cuando leemos esto, nos agrada, hermanos, saber que somos algo especial para Dios. Somos, así como dice aquí, un linaje que Él ha escogido, porque se está refiriendo a cada cristiano. Pedro está hablando del pueblo de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios ahora decimos que somos real sacerdocio, que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios. Es un honor, hermanos. Pero ¿para qué fuimos escogidos? ¿Para qué fuimos apartados? ¿Para qué somos esto que dice aquí? La segunda parte del versículo lo dice. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿para quién es ese desafío, hermanos? Aquí sigue apareciendo, es un desafío. Es una misión que tenemos que cumplir. No paró en los apóstoles, no paró en los primeros cristianos, no paró en todos los hermanos de toda época. Ahora, hermanos, ese desafío sigue siendo para usted y para mí. Entonces, concluimos que este mensaje de desafío que se les dio a los apóstoles no solo fue para ellos, sigue siendo para la iglesia. Pero recordemos, hermanos, que estamos hablando de un mensaje no solamente de desafío, también es un mensaje de consuelo. Esta es la segunda parte. ¿En dónde encontramos el anuncio de consuelo? Si usted va a ese versículo 11 del capítulo 1 de Hechos,
también se les dijo a los apóstoles, este mismo que ha sido tomado de vosotros al cielo, fíjese bien, la última parte dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí está el consuelo, hermanos. La segunda parte de este mensaje ofrece consuelo. Jesús había ascendido al cielo, pero un día Él va a regresar. Eso es lo que se les dijo a los apóstoles. Así le van a ver regresar, así como le vieron partir. Y esto, hermanos, esto era un mensaje y es un mensaje de consuelo. Porque fíjense bien, a pesar de que Él ascendió, a pesar de que Él se fue, a pesar de que Él está en ese lugar a la diestra del Padre, Él avisó, Él anunció que regresaría. Y los ángeles, los que estaban al lado de aquellos varones, les dijeron, ¿verdad? Así va a regresar. Pase lo que pase aquí en la tierra, al final el Señor vendrá. Vendrá otra vez y hará que todo esté bien. Cuando los apóstoles recibieron este mensaje, hermanos, esto fue algo que les llenó de gozo. Lucas registró en su evangelio que los discípulos volvieron a Jerusalén e iban con gran gozo. Volvieron a Jerusalén, hermanos, porque antes de que el Señor ascendiera, los había sacado de Jerusalén y los había llevado a un lugar llamado Betania, que se encontraba a 2 o 3 kilómetros de Jerusalén. Quizás, hermanos, los llevó a ese lugar en donde Él pudiera estar a solas con Él y ellos fueran testigos de esto. Después de que Él asciende y que los ángeles les dan este anuncio, dice que ellos regresaron con gran gozo. Lo dice Lucas 24, verso 52. ¿Y sabe por qué regresaron con gozo? Porque a ellos se les aseguró la victoria. A ellos se les aseguró que todo iba a estar bien. La promesa de la segunda venida de Cristo, hermanos, era una preciada fuente de consuelo para los primeros cristianos. Cuando ellos oraban, cuando ellos se saludaban, ¿sabe qué se decían el uno al otro? Maranata, el Señor viene. Esa era la manera como se saludaba la iglesia. El Señor viene. En la carta de Pablo, cuando escribe a los filipenses, ahí en el capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo le dice a los cristianos en Filipos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y les dice, el Señor está cerca. Pablo escribe a la iglesia de esta manera. Sean gentiles, hagan el bien, pero que todos lo vean. ¿Saben por qué? Porque el Señor está cerca. Cuando el apóstol Pablo dice esta frase, el Señor está cerca, hermanos, se puede aplicar en dos vertientes, en dos sentidos. Está cerca en el espacio. Es decir, Él está cerca de ti. Cuando tú estás haciendo algo, cuando tú estás pensando algo, cuando tú estás actuando de alguna manera, Él puede estar cerca de ti, puede estar ahí detrás de esa puerta. Es lo que estaba dando a entender Pablo cuando le escribe a la iglesia de Filipos. Tengan cuidado cómo se conducen porque el Señor los está viendo, está cerca. Pero también en otra vertiente es en el tiempo. Es decir, el Señor ya no tarda. El Señor ya no tarda en venir. Por eso ustedes tienen que mostrar esa gentileza al mundo. Cuando el Apocalipsis se escribe, hermanos, al final en el capítulo 22, acompáñame a leer lo que dice ahí en el capítulo 22. Fíjese cómo termina esta revelación que se le dio a Juan. Dice ahí al final, capítulo 22, son prácticamente las últimas palabras que se dicen en esta revelación. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Es decir, no tardo. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Juan? Amén, que así sea. Sí, ven, Señor Jesús. Podemos estar seguros, hermanos, así como los ángeles les aseguraron a los apóstoles de que Jesús vendrá otra vez y de que su venida va a ser así como fue su ida al cielo. Va a ser inesperada, va a ser visible, va a ser en las nubes y va a ser con poder.
Pablo, cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor descenderá del cielo. Y en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 7, dice: he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Pablo, cuando escribe a la iglesia en Filipos, también les dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjese cómo todos estos textos nos dicen que la venida del Señor traía consuelo, traía esperanza a nuestros primeros hermanos. Si nosotros, hermanos, cada uno de nosotros creyéramos la venida de Cristo, así como creyeron los primeros cristianos, créamelo que sería una gran diferencia, muy significativa en nuestra forma de vida. Porque el Señor, hermanos, quiere que vivamos de esa manera, como si estuviéramos ya listos, como si estuviéramos ya esperando que el Señor viniera. ¿Sabe por qué el Señor, hermanos, es que no ha regresado? Una, porque eso no nos corresponde a nosotros saberlo, el tiempo, ¿verdad? Porque está en la sola potestad del Padre. Pero dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, hermanos, fíjese lo que dice en el versículo 9, 3:9 de la segunda carta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Aquí no está hablando paciente para con el mundo. No está refiriendo a que Él está teniendo paciencia con el mundo. Está teniendo paciencia con nosotros, con usted, conmigo, con nuestros primeros hermanos. ¿Por qué está teniendo paciencia? Porque quiere que estemos a cuentas. Quiere encontrarnos bien, para que no nos avergoncemos cuando Él venga. Muchos se burlaban, hermanos, de nuestros primeros hermanos. Se burlaban cuando se hablaba de que el Señor venía. Y decían: pues ¿desde cuándo se está diciendo esto? Que el Señor va a venir y no viene. Desde que nuestros padres, nuestros primeros, en este caso se refiere a los primeros cristianos, los apóstoles incluidos, muchos de ellos ya habían muerto y el Señor no regresaba. Y muchos se burlaban de ellos y decían: pues las cosas están igual que como cuando ustedes dijeron. Por eso dice aquí el apóstol, sí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Sabe qué es lo que Él está esperando de nosotros? Dice: no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso describe en el versículo 10 y 11: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis, dice ahí, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así es como quiere encontrarnos el Señor, viviendo una vida piadosa y santa. Si usted o yo no estamos viviendo de esta manera, el Señor, hermanos, nos está diciendo: voy a venir, pero soy paciente. ¿Sí? Está siendo paciente, esperando que, ¿sí?, nuestra vida, nuestra forma de vida, sea la que Él espera de nosotros. Pedro nos amonesta, ¿sí?, así como amonestó a los primeros cristianos a que vivieran de una manera adecuada, así nos está amonestando a nosotros. Vamos a concluir, hermanos. Hemos visto este mensaje que contiene un desafío y un consuelo. El desafío, dijimos, a proclamar el evangelio, llevarlo a toda criatura. Un trabajo que le corresponde a toda la iglesia, hermanos. No es un trabajo exclusivo de una sola persona. No le corresponde solamente al predicador. No le corresponde solamente a la familia del predicador. No es solamente para aquel que sabe más. No es solamente para un grupo especial. No, hermanos. ¿Sí? Es para todos. Este desafío es para usted y es para mí. Y este desafío debemos de tomarlo, cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? También hemos visto que si hay algo
que dio consuelo a los primeros que tomaron este desafío, a tener ese valor y ese denuedo, fue saber que la ayuda del Señor está siempre ahí. Por eso los discípulos regresaron gozosos y confiados. Por eso ellos fueron e hicieron el trabajo. Y yo le aliento también. Dios nos alienta en esta mañana a que tengamos consuelo. Saber, hermanos, que el Señor viene. Saber que el Señor no lo deja solo, que está con usted y que está conmigo. Pero que sepamos que Él viene pronto. Tomemos este desafío, hermanos, si no lo hemos tomado. Y consuélese sabiendo que el Señor no retarda su promesa. Consuélese con estas palabras y consuele a otros. Dios le bendiga. Amén. Puestos en pie, hermanos, y un número 43. Y un número 43. Está por Cristo firmes. Gracias, hermano. Gracias por el mensaje en esta mañana. Gracias a Dios. Por edificar a su pueblo en esta hora. Y vamos a empezar en un número 43. Está por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado en la bandera, en nombre de Jesús, es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Está por Cristo firmes, os llama a la vid, con él pues a la lucha, soldados todos id, probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Está por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestidos de armadura, vela de oración, deberes y peligros demandan gran tesoro. Así como estamos, hermano Luis. Va. Así como estemos, vamos a orar. Padre eterno, vamos ante su presencia, por darle gracias por el hermano que nos trajo de su palabra, que lo bendiga a él y a su familia, que sea la primera de muchas veces que nos venga a compartir su palabra, así que lo acompañe hacia donde se dirija. También, Padre, por los enfermos de la congregación, que usted sea su médico de cabecera y que los alivie de sus males. Así también, Padre, le queremos pedir por los planes como congregación, que salgan mejor de lo que lo tengamos planeado. Así también los planes individuales, que no se hagan como nosotros queramos, sino como usted crea conveniente dependiendo del caso. También le queremos pedir por los alimentos, que usted los bendiga, que nunca falten aquí en los hogares aquí representados, así como en la iglesia y en el mundo.
queremos pedir que guarde a nuestros hermanos mayores de estos cambios de temperatura, que usted los guarde. Todo esto se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, agradecemos a Dios, hemos terminado esta primera hora, gracias a nuestro hermano, realmente por los temas que se ha dado, hermano Miguel Guerrero, gracias hermano por la clase, gracias también hermanos también por la predicación, es correcto, gracias primeramente a Dios, pero también a usted y a su esposa por estar en este lugar, sobre todo también sabemos que